Bien, y ahora en la entrevista tenemos a Mónica Mauricio, quien es coordinadora del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, y con ella vamos a conversar sobre las elecciones internas en las elecciones generales 2021, las elecciones y la experiencia tras su realización. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mónica, las elecciones internas ya están prontas el 15 y el 22 de mayo de este año. Se ha normado la participación del sistema electoral en conjunto, el JNE, la OMPE y el RENIEC. En las elecciones internas del 29 de noviembre y el 6 de diciembre del 2020, ¿cuál fue el rol del Jurado Nacional de Elecciones en este caso? Bueno, en realidad el Jurado Nacional de Elecciones, como bien mencionas, siempre ha tenido una participación bastante activa durante los procesos electorales en la organización, básicamente la inscripción, ¿no? El proceso jurisdiccional, fiscalización, además de la parte educativa, una función medular que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Durante justamente esta función o esta gran función que tiene el jurado, realizó varios, digamos, seguimiento a través de encuestas, información importante que pueda servirle al Jurado Nacional de Elecciones para la toma de decisiones. En esa medida, se llevaron a cabo perfiles del elector y justamente a través de diagnósticos y documentos que justamente ayudaron a perfilar o nos ayudaron un poco a conocer qué es lo que estaba detrás de las organizaciones políticas, en este caso para las elecciones congresales extraordinarias 2020 y elecciones generales 2021, cómo más o menos estaban conformadas las organizaciones políticas, un poco ver el perfil de los candidatos y candidatas que formaban parte de sus listas. Es decir, generó información de mucha utilidad para el Jurado Nacional de Elecciones y sin duda para la ciudadanía también, para conocer un poco más la radiografía, digamos, ¿no? de los partidos políticos que participaron en estos procesos. Bien, como mencionas, para conocer ahora cómo se va a desarrollar el proceso de las elecciones internas es muy distinto, ya que anteriormente se realizaron las elecciones generales presidenciales para también elegir a los congresistas, pero ahora es municipal y regional, ¿no? Es interesante saber cómo se realizó, pero ahora según el perfil electoral que el Jurado Nacional de Elecciones elaboró en su momento, ¿tenemos alguna cantidad de cuántas organizaciones políticas participaron en estos comicios internos? Sí, por supuesto. En realidad, y creo que vale la pena un poco también precisar que las modificaciones para este proceso también están un poco, digamos, supeditadas justamente a la entrada en vigencia, si se quiere, de las leyes que se generaron a partir de la conformación de la Comisión de Alto Nivel en el 2019. Y ahí, por supuesto, se llevaron a cabo esta generación de leyes que mencionaba, leyes importantes, ¿no? Como, por ejemplo, la inclusión de la ciudadanía en lo que venía a ser, pues, este proceso de primaria, selección primaria, pero también hubo modificación o mayor regulación, si se quiere, en lo que tenía que ver con las elecciones internas. Eso es importante mencionar porque, digamos, eso probablemente es de repente el punto medular de diferencia de los procesos que se han llevado en las elecciones generales 2021 y las elecciones congresales 2020. Y sí, por ejemplo, algo interesante, si un poquito llevamos ya a la elección que acaba de pasar, las elecciones generales 2021, era importante el número de listas, ¿no? Ahí creo que es conocido que se presentaron 24 partidos políticos que participaron de las elecciones generales, teniendo aproximadamente en elecciones internas, tuvimos la presentación de 30 listas, ¿no? Entonces, de las cuales, ¿no? De estas 30 listas presentadas, 20 listas fueron con una lista única y solamente 3 partidos políticos tuvieron, digamos, más de una lista, ¿no? Ahí podemos mencionar el Partido Aprista Peruano, que tuvo 3 listas, Acción Popular, que tuvo 4 listas, y el Partido Morado, que también pues tuvo dos listas, ¿no? Entonces, que tuvo 3, pero una salió, entonces en este caso ahí hubieron diversidad digamos, de listas. Esta fue además llevada a cabo de manera universal, es decir, cada afiliado podía emitir un voto. Entonces fue bastante interesante las formas como se llevaron a cabo,
y también otro dato interesante de repente a recalcar es un poco el tema de la conformación de estas listas, ¿no? Especialmente para el caso de la presidencia, donde solamente, digamos, de este número de listas, de estas 30 listas, solamente 4 fueron conformadas por la cabeza, es decir, en este caso el precandidato a la presidencia, por mujeres, ¿no? Y 26 fueron conformadas por hombres. Justo ello era mi segunda pregunta, porque con respecto a la ley de paridad de alternancia, en las listas de los candidatos de los partidos políticos, ¿cuántos fueron encabezados? Porque es importante que las personas conozcan que las mujeres en momentos como una elección general encabezaron algún tipo de lista dentro de su organización política. Sí, sí, en efecto, en el caso de las listas a la presidencia, como te mencionaba, solamente 4 listas fueron encabezadas por precandidatas, mujeres, y 26 sí fueron, digamos, presentadas, encabezadas por hombres, ¿no? En el caso de las vicepresidencias sí se presenta una paridad, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de paridad, en tanto sí digamos, mesuradamente ahí sí podemos hablar de un 50-50%, ¿no? Solamente, claro, esta diferencia, ¿no? En las cabezas sí creo que es bastante contundente la evidencia, ¿no? En cuanto a la conformación de las listas, solamente 4 de 30, entonces ciertamente ahí creo que es evidente también la importancia que tienen normativas que justamente busquen garantizar la paridad y la alternancia, justamente para un poco ir de la mano, ¿no? Con nuestro padrón electoral en cuanto al número de mujeres y hombres que, digamos, somos parte de la ciudadanía que emite un voto y que formamos parte digamos, de los que tomamos decisiones, ¿no? Entonces sí creo que justamente documentos o diagnósticos sobre el perfil que se llevó a cabo el año pasado, te ayuda un poco a crear evidencia, ¿no? Evidencia necesaria justamente que ayudan a empujar o de alguna forma a mostrar, ¿no? Que la necesidad justamente de estas leyes como la de paridad y alternancia, que, bueno, en este proceso no solamente se va a llevar para la parte de inscripción, sino que también forma parte del proceso de las internas, ¿no? Y justamente se explica con los resultados que se vienen dando de proceso a proceso. Bien, y ahora con respecto a las últimas elecciones internas que se realizaron, se evidenció que la participación de los afiliados no necesariamente fue la misma que están inscritos al momento que ellos participaron, por ejemplo, en los comicios internos. Sí, ello es correcto. Según la encuesta nacional de candidaturas para las elecciones congresales extraordinarias 2020, solo el 60% indicó, ¿no? que fueron los militantes del partido político quienes propusieron sus candidaturas al interior de la organización política, pero no obstante el 62% de candidaturas no militaba en el partido político, ¿no? Entonces sí es importante digamos, ese resultado. Claro, y es algo que no debería existir en este caso ahora en esas elecciones que van a ocurrir. Ahora, para finalizar, Mónica, por favor, ¿qué experiencias nos dejan entonces eso y qué lecciones vamos a tomar para poder nosotros embarcarnos ya en estos nuevos comicios internos que se van a realizar en mayo próximo? Bueno, en realidad el Jurado Nacional de Elecciones viene realizando digamos, todos los mecanismos, está cumpliendo con reglamentar lo que será estas elecciones regionales y municipales, está cumpliendo con las fechas, asimismo está buscando y viene realizando en realidad de manera activa diferentes charlas, talleres, justamente dirigido a la ciudadanía, ¿no? Para un poco contar cómo va a llevarse a cabo este proceso electoral y en ese camino o en esa línea la Dirección Nacional de Educación viene trabajando un ciclo de talleres dirigido a las organizaciones políticas para
justamente contarles cuáles son las novedades de los reglamentos, las nuevas normativas que justamente va a regir este proceso electoral, de tal forma que puedan conocer las novedades, pero al mismo tiempo también puedan saber cómo aplicarlas, ¿no? Entonces ello se viene trabajando ya. En el mes de marzo iniciamos este ciclo de talleres y esperamos que ello pueda ayudar a contribuir a que los procesos tanto de elección interna y posteriormente la elección de inscripción pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible, y por supuesto que ello también repercuta positivamente en la carga procesal que el Jurado Nacional de Elecciones también tiene que llevar. Correcto, Mónica. Entonces estaremos atentos a estos talleres que el Jurado Nacional de Elecciones está impulsando siempre con la finalidad de que la democracia interna se dé de la mejor manera en estas elecciones en el marco de las regionales y municipales. Muchas gracias, Mónica, por la entrevista. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en JN Noticias.